porque él, gracias a su gestión, ha logrado la edición del libro de la Batalla de Canchas Blancas, auspiciado por la Cámara de Diputados. ¿No? Este es un gran logro institucional que sin duda no se hubiera podido concretar sin la gestión del distinguido diputado aquí presente, José Luis Porcel Marquina. Aquí yo le agradezco también personalmente, honorable. Eso en primer lugar. También deseo mencionar y agradecer al licenciado Mike Figueroa Inda, director de esta Casa de la Cultura de Tarija. Me han informado que está presente el cónsul de la República Armada de la Argentina, aquí el señor Flores, ¿no? Es muy grato tenerlo aquí, distinguido señor cónsul. Y deseo hacer una mención muy especial que ya la ha hecho el doctor Hugo Suárez Cardimonte, y es la presencia, ¿no?, de la bisnieta del coronel Juan Bautista Lloroa, ¿no? Y doña Eliana Gaizola Lloroa, aquí presente. Ella es bisnieta del héroe de Canchas Blancas, el subcomandante, comandante del batallón Chorolque, con sede en Lucía, que se sumó a Lino Morales y por antigüedad fue el subcomandante de la batalla de Canchas Blancas. Además, posteriormente combatió en el Alto de la Alianza e hizo el parte de guerra correspondiente, que lo tenemos, ¿no? Entonces, a él y a su esposo, el empresario Carlos Meyer, también presente, un saludo muy especial. Bueno, como estamos contra el tiempo, yo voy a dar algunas ideas centrales, ¿no? Más que desarrollar todo el texto, ¿no?, pero que son, en mi criterio, indispensables, ¿no? Y es la visión global de en qué contexto se desarrolló la batalla de Canchas Blancas y por qué se ocultó. No solamente en Bolivia, en Chile. ¿Por qué? Tiene que haber un motivo, ¿no? En ese momento la potencia global, y hay que, era Inglaterra. Y no se pueden comprender los fenómenos locales, regionales, continentales, sin comprender qué es lo que dice y qué es lo que pretende la potencia global vigente o hegemónica incluso del momento, del siglo XIX, que era Inglaterra. Inglaterra, después de derrotar a la armada española y francesa en Trafalgar, inmediatamente vino a fagocitar a las colonias españolas de América, incluso en venganza, porque España financió al general George Washington la independencia de la corona inglesa de las 13 colonias de Norteamérica. Eso lo dijo George Washington y más aún, el embajador de España fue el único invitado en el primer aniversario de la independencia de Estados Unidos, ¿no?, de las 13 colonias. Entonces, se salió de la corona inglesa, se salieron las 13 colonias y quedó con, para decirlo gráficamente, con el ojo en tinta Inglaterra contra España. Y la venganza fue fagocitar a los virreinatos de España después de Trafalgar, y lo hizo. ¿Y cuáles eran sus objetivos principales de Inglaterra? La toma de las Malvinas. Primero, ¿por qué? No existía el canal de Panamá. Entonces era absolutamente estratégica las Malvinas para doblar el Cabo de Hornos y proyectarse al Océano Pacífico como potencia global
ya en 1834, ¿no? O sea, con un objetivo que tenía que cumplirse sí o sí, ¿no? Era un objetivo de alcance geopolítico indispensable por no existir el Canal de Panamá, era forzoso, ¿no? Pasar por el Cabo de Hornos. Un punto. Segundo punto. En ese tiempo, hasta 1922, la pólvora, las salitreras peruanas eran tan importantes o más, o igualmente importantes que la toma de las Malvinas. Porque de ahí se hacía la pólvora, las reservas de pólvora para invadir a todos los continentes, a todos los países, como lo hicieron, como lo hizo Inglaterra, ¿no? A la China, a la India, a todo, ¿no? O sea, tomaron Australia, Nueva Zelanda, todo. Necesitaban pólvora, ¿no? Entonces tenían que tomar las salitreras que había en Bolivia, ya las tenían las de Chile, ¿no? Y obviamente las de Perú, que eran las de mayor reserva comprobada, ¿no? Esa era la visión global del almirantazgo inglés. Es indispensable comprender, ¿no? Para no tener una visión de campanario sobre la guerra del Pacífico, ¿no? Había una potencia global que intervenía, ¿no? Y ya están desclasificados los documentos, además. Afortunadamente, ¿no? Los documentos, ¿no? De Inglaterra, de Estados Unidos, que hay documentos desclasificados. El historiador Guido Peredo Montaño, de Cochabamba, ha publicado documentos desclasificados, ¿no? Sobre este tema. Porque la historia, desde el Imperio Romano, se decía, la escriben los vencedores en su versión y ocultan muchos episodios que no les interesan que se sepan. Inglaterra, por ejemplo, ocultó la derrota de la Armada inglesa en Cartagena de las Indias el 1 de abril de 1741 a manos del almirante español, Blas de Lezo. Inglaterra incluso estaba tan segura de la victoria y de la toma que imprimió monedas donde Blas de Lezo estaba arrodillado, ¿no? Frente al almirante inglés, pero después de haber imprimido esas monedas se enteró que Inglaterra había sido derrotada. Entonces la corona inglesa dijo: la batalla de Cartagena de las Indias no existe, se borra de la historia, no hay. Un ejemplo. Lo mismo con las Malvinas. Después de la guerra de las Malvinas, Inglaterra y Chile dijeron: no han sido aliados, Chile no ha intervenido. Ahora, más de 4 décadas después, aparecen los documentos, aparecen los militares ingleses, se desclasifican y se reconoce que sin Chile, Argentina no ganaba la guerra de las Malvinas. O digo, Inglaterra no le ganaba a la Argentina la guerra de las Malvinas. 4 décadas después, ¿no? Por motivos de interés geopolítico. Se clasifican documentos y se prohíben, ¿no? Se prohíben. Precisamente eso es lo que hizo Estados Unidos con los préstamos que recibió de España para su guerra de independencia y con el apoyo militar decisivo, porque a las 13 colonias les quitaron a continuación, o sea, siendo mal agradecidos, digamos, el virreinato de Nueva Granada, lo que ahora es México, ¿no? El 54% de la superficie actual de Estados Unidos era el virreinato de Nueva Granada. Entonces, como no podían aparecer como tan mal agradecidos, dijeron: mejor ocultamos
13 colonias ha sido gracias a España, ¿no? Se clasificaron los documentos. Hay muchos documentos clasificados de la historia que es delito penal con cárcel de muchos años publicarlos. Así se escribe la historia. Y lo mismo ha sucedido con Canchas Blancas, con la batalla de Canchas Blancas. ¿Y por qué? ¿Por qué? El almirantazgo inglés dijo, frente a la posibilidad de que la Argentina entre a la guerra del Pacífico a favor de Bolivia y del Perú, hay que aliarse con Ecuador y con Paraguay. Y mandaron cargamentos de armas al Paraguay. ¿No? Mandaron cargamentos de armas al Paraguay. Y el plan A era cercar a la Argentina entre las Malvinas, Paraguay, Chile y el sur de Bolivia. Pero había un problema para tomar el sur de Bolivia. La quinta división, la mejor armada de Bolivia, eso se sabe, todos la conocen, que le llamó del servicio pasivo a Narciso Campero, el general Daza, porque era un militar muy prestigioso, muy reconocido entre los militares, y le dijo, hazte cargo de nuestra mejor división, de la quinta división. Y bueno, el otro, un hombre militar de carrera, aceptó y se reincorporó a las Fuerzas Armadas y tomó el mando de la quinta división. Ya. Hasta ahí todo bien, pero surgió un nuevo elemento. Todavía se vivía la era de la plata. Bolivia exportaba plata. La mina de Huanchaca, el principal accionista era Aniceto Arce. Y como los chilenos tomaron el puerto de Antofagasta en febrero del 79 y por ahí exportaba Aniceto Arce la plata, los chilenos le dijeron, tranquilo, vas a seguir exportando, no te preocupes, no te pongas nervioso, vas a seguir exportando, con una condición, neutralizarlo al general Narciso Campero, que no entre en combate, que no le obedezca a las órdenes, más de 9 órdenes documentadas, de marchar hacia Calama, que hay apenas 120 kilómetros de Canchas Blancas, ¿no? En línea recta, para recuperar Calama, la primera orden. 9 veces, y no cumplió, porque dijo, me faltan toallas, una y otra excusa. No cumplió la orden del presidente y general, capitán general de las Fuerzas Armadas, el general Campero. ¿Por qué? Se ha verificado que Aniceto Arce se reunió 4 veces con Narciso Campero y le dijo, no entres en combate, no entres en combate, ¿no? Arreglaremos las cosas. Hay formas de arreglar las cosas, no entres en combate, tranquilo, ¿no? Obviamente grabaciones de esas charlas no hay, pero se sabe que se han reunido 4 veces, que no había ningún motivo para que el general Campero se reúna con el principal empresario de La Plata, no había motivo militar, pero lo han hecho. Y después de las reuniones, la plata de Huanchaca seguía saliendo por Antofagasta. Los chilenos han dicho, por favor, sigue exportando, aunque esté nuestro ejército aquí, tú sigues exportando. Ahí está el motivo. Pero hubo militares patriotas, Nino Morales, el coronel y ahora general,
ascendido por el Congreso Nacional recién, póstumamente. El coronel Juan Bautista Ayoroa, comandante del batallón Chalón con sede en Ucía, que se sumó, ¿no? Y fue el subcomandante de la batalla, que dijeron: nosotros vamos a combatir sí o sí. Nuestra obligación aquí, nosotros existimos como militares para defender y vamos a combatir, ¿no? Y prácticamente hubo una acción, eso está documentado, de amotinamiento de varios oficiales contra Narciso Campero. Y nosotros vamos a ir a combatir, señor. Entonces se fueron a combatir y así se generó la batalla de Canchas Blancas. Y los chilenos fueron sorprendidos, pues se suponía que no debían entrar en combate. La quinta división no debía entrar en combate. ¿Qué hacen esto aquí? Baleándonos, emboscándonos y además desotaron. Y además, los comunarios de Alota participaron activamente en la batalla, combatieron. Y la tradición es que así han estado aquí. En este auditorio, los descendientes de los comunarios de Alota, ¿no? Dando testimonio de sus abuelos y bisabuelos como combatientes en Canchas Blancas, ¿no? Después de esa derrota, los chilenos fueron derrotados en Tambillos, otra segunda victoria del ejército boliviano, y ambas victorias, Canchas Blancas y Tambillos, fue sin la ayuda del Perú. No hubo un solo peruano que haya combatido en territorio boliviano, como sí lo hicieron los bolivianos para defender el territorio peruano, ¿no? En el Alto de la Alianza, por supuesto, ¿no? El coronel Granier también en Pisagua, ¿no? Una heroica defensa de Pisagua, así hecha por bolivianos, ¿no? Entonces, pero eso ya es otro tema. Entonces, el problema de Canchas Blancas generaba un problema geopolítico muy delicado para el almirantazgo inglés y para Chile. No podemos tomar el sur peruano porque tenía que ser un paseo militar hasta el Paraguay, ¿no? Para cercar a la Argentina. No se puede porque hemos perdido en Canchas Blancas y después en Tambillos. Entonces solamente va a funcionar el plan B, marchar hacia Lima, ¿no? Por eso incluso después, hasta Pinochet hizo en su libro de geopolítica, primera tarea de Chile, desarrollar mentalidad de montaña, porque donde nos han balizado Bolivia ha sido en la montaña, en la altura. Nuestro ejército es del litoral, de la playa. Y lo mismo el general Cáceres en el Perú. Todos los triunfos del general Cáceres, que es la que han hecho los peruanos, han sido en la sierra, en la montaña. ¿Qué es lo que planteó el ministro de Defensa, del general Daza? Hacer guerra de montaña en la guerra del Pacífico, el ejército boliviano. No, porque no teníamos armada, ¿no? Entonces, esto sucedió y dijeron, aunque no iba a suceder, de repente es una trampa de los bolivianos. Y esta derrota que hemos sufrido nos va a suceder si toda la división comandada por el general Campero entra en combate con los miles de soldados que estaba mandando Chile, como hay documentos clasificados. Aquí hay documentos clasificados, ¿no? Y también por Guido Peredo Montaño, ¿no? Ya publicados por Estados Unidos, que declaran las embajadas de Estados Unidos en Santiago de Chile, informan al secretario de Estado de Estados Unidos, James Blaine, e incluso se publica
soldados que había rumbo a Bolivia y rumbo a Chile. A Bolivia, después de Canchas Blancas, no se atrevieron a entrar. Pero esto se publica. Y después de que se publicó en el New York Herald, clasificaron, dijeron, prohibido hablar de este tema. Está prohibido hablar de este tema, está clasificado. Es delito penal hablar de este tema. Clasificaron en Estados Unidos el asunto. Pero nosotros conseguimos un ejemplar del New York Herald, que ya había sido publicado en la prensa. Hayan clasificado o no, el New York Herald estaba vendido y se acabó. ¿No? Entonces, ¿cuál era el problema para Chile y para el almirantazgo inglés de haber perdido en Canchas Blancas? Que si eso se conocía, Argentina entraba en guerra. Entonces no había que conocer. No había que conocer la batalla de Canchas Blancas en el sur de Bolivia. Porque la Cámara de Diputados de la Argentina aprobó entrar en guerra a favor de Bolivia y Perú. Y sin embargo eso no se cumplió. Y por esa aprobación Chile dijo, ya, muy bien, en plena guerra del Pacífico les dijeron a los argentinos, les cedemos toda la Patagonia. En 1881 se firmaron 800 kilómetros de la Patagonia que eran en favor de la Argentina. Los hermanos argentinos tienen que agradecer eso a los bolivianos y tienen que ponerlo en sus libros de historia. Tienen que constar. Ya varios historiadores argentinos, Barbarán, de Salta, etcétera, lo han agradecido, lo han reconocido, y otros. Porque es lo justo, pues. Es la verdad histórica. Un aporte cualitativo del doctor Hugo Suárez Calvín Montes, que es un derecho humano de última generación conocer la verdad histórica de los pueblos. Es patrimonio de los pueblos. No es propiedad privada de nadie, la verdad histórica. ¿No? Así nomás es. Y así debe ser. Así debe ser. ¿No? O sea, involuntariamente el general Campero, después de Canchas Blancas, intimidó sin querer hacerlo tal vez a los chilenos, porque como estaba intacta la división mejor armada de Bolivia, dijeron mejor ya no entramos a Bolivia. Pero nunca entró en combate la quinta división. Como que en los libros de Chile, a la quinta división boliviana se la conoce como la división fantasma en todos los libros de historia de Chile, porque nunca entró en combate, desobedeciendo al presidente, al capitán general. Eso es público y cualquiera lo puede leer, ¿no? Entonces, esta visión, ¿no? Obviamente, el general Campero, en vez de ir a recuperar Calama, que eran las órdenes que recibió, se fue al norte, a dar golpe de Estado, y como que Oruro fue presidente en el 80. ¿No? Y obviamente Aniceto Arce fue el que más festejó, y después incluso también Aniceto Arce más fue presidente, que es el presidente que más veces se ha pronunciado públicamente a favor de Chile en plena guerra del Pacífico, Aniceto Arce. Tanto escandalete hizo que Campero le dijo, ya, cálmate, ¿no? Me está haciendo quedar mal. Ya te voy a formalmente andarte de Bolivia, voy a decir que estás exilado, andate 15 días. Ya, un poco para salvar la cara, ¿no? Y lo exiló pactadamente, ¿no? Se fue de Bolivia 15 días porque ya era mucha sinvergüenzura, digamos, las declaraciones de Aniceto Arce. Decir lo que yo estoy diciendo en tiempo de Narciso Campero y posteriores gobiernos era morir, como la lista que ha dado el doctor Hugo Suárez Calvín Montes.
es una suposición. No se podía decir. Como que el diario de Apodaca ha estado oculto, ¿no? El parte de guerra del general Juan Bautista Lloroa del Alto de la Alianza, lo que es oficial, está publicado. El parte de guerra de Canchas Blancas, que personalmente entregó Juan Bautista Lloroa en presencia del coronel Apodaca y del capitán Estensoro a Lino Morales. Lino Morales le ordenó al auditor: Alba, esto no se publica. Y eso lo declaró Alba. Esta orden es exhibida. Potosí, ¿verdad? Bueno, entonces esto, ahora lo decimos, ¿no? Y esto lo ha propiciado Suetis, que preside el doctor Mario Barragán, que por motivos de salud no está en este momento presente, pero es el presidente de la Sociedad de Etnografía e Historia de Bolivia. El vicepresidente es el doctor Hugo Suárez Carrimonte, aquí presente, ¿no? Ya, o sea, esta ya no es como antes una voz de una persona que tenía miedo, de otra persona que aparecía, o de un comunario. Pues no. Es una voz institucional de Suetis con 14 conversatorios de historiadores. Es una versión institucional, no es personal de nadie, ¿no? Es una recuperación de nuestra historia, de nuestra verdad histórica. Creo que me he extendido más del tiempo que se me ha asignado, ¿no? Les agradezco por su atención y por su presencia. Todo el desglose de todo esto está en el libro, que está disponible para ustedes, ya con la edición que ha hecho la Cámara de Diputados. Nuevamente le agradezco al honorable diputado, ¿no? José Luis Porcel Marquina. Gracias nuevamente a todos por su atención y hasta una nueva oportunidad, ¿no? ¿No? Un triunfo de Bolivia, especialmente de Tarija, del coronel Lino Morales, héroe ya declarado oficialmente en 1916. Entonces hay que ver, no como derrotarlos, hay que ver globalmente el problema, ¿no? ¿Cuál ha sido la orden oficial de Chile, ¿no? A sus historiadores? No existe la batalla de Canchas Blancas, no existe. Prohibido mencionar, no existe, no ha existido. ¿Por qué? ¿Por qué no ha existido? ¿No? Porque si se reconocía que existió, el ejército chileno perdía su condición de invicto, que es la doctrina militar chilena. Nosotros somos invictos, nunca hemos perdido jamás. Y si de pronto aparece una batalla donde han perdido, hay un problema para su historia. Por otro lado, si de pronto, ¿no?, tienes resonancia la victoria de Canchas Blancas, la Argentina va a decir: están ocupando el sur de Bolivia, y entre las Malvinas que ocupó Inglaterra en 1832, porque no había el canal de Panamá y era necesario para vincular el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, era indispensable las Malvinas. Por eso en 1832 ocupó Inglaterra las Malvinas. Necesitaba un puerto estratégico en el Pacífico Sur, que era Valparaíso. Por eso emigraron 6.000 familias inglesas a Chile antes de la Guerra del Pacífico. Por eso Inglaterra en 1824 dio el primer crédito a Chile, 1824, ¿no? Y por eso también Chile le acusó en la prensa chilena en 1837 haber sido el autor del fusilamiento del ministro de Defensa de Chile, ¿no?, al general Andrés de Santa Cruz. El ministro de Defensa de Chile era Diego Portales.
asesinado por militares chilenos que querían pertenecer a la Confederación Perú-Boliviana. Por eso Portales dio de baja a 136 militares chilenos, que eran pro-bolivianos y pro-peruanos. ¿Y quién estaba detrás de esto? ¿Quién estaba detrás de esto? La potencia global de entonces. Eso tienen que comprender, queridos muchachos. Eso es indispensable comprender. Para eso hay que tener una visión global. ¿Por qué Brasil no se ha dividido como los países de habla hispana? ¿Por qué? ¿Y por qué los de países de habla hispana no se han dividido en 20 repúblicas? Porque eso tiene unas respuestas. ¿No? Tiene unas respuestas. Y la respuesta está en 1620. En 1620 Inglaterra con su armada logró dividir Portugal, separar a Portugal de España. La dinastía Braganza se fue al Brasil. Desde ese momento, no, eso fue posteriormente con la invasión de Napoleón, pero desde el momento que Brasil se separó, que Portugal se separó de España en 1620 con apoyo de la Armada inglesa, Portugal se volvió un estado vasallo de Inglaterra. La dinastía Braganza la puso Inglaterra en Portugal contra España. Y cuando invadió 2 siglos después Napoleón, ¿no? ¿Qué sucedió? La dinastía Braganza se fue a Río de Janeiro y Portugal, que era el estado vasallo, la dinastía Braganza pasó ahora a ser Brasil el estado vasallo de Inglaterra. ¿No? Esa es la secuencia. Es por eso que Inglaterra, con la potencia del momento, no actuó para que Brasil se divida, y más bien utilizó al Brasil para fagocitar a los países de habla hispana. ¿No? Sin esta visión global no se comprende la historia. No es posible comprender la historia. Y nos reducimos a una visión de campanario. Solamente el almirantazgo inglés puede ver el planeta. Todas las contradicciones a nivel global. No los bolivianos, no los argentinos, no los chilenos. No. Ellos ven. No, nosotros también vemos. Y más ahora. ¿No? Que la información es global, que hace un mes el académico chileno Gonzalo Serrano, historiador de la Academia de Historia de Chile, ha escrito un libro revisando la historia de Chile y un fusilamiento de Portales. Dice que tiene nuevas fuentes para que vean cómo la historia cumple una función viva y permanente año tras año. Gonzalo Serrano, académico de la historia, hace un mes. ¿No? Nosotros estamos cumpliendo el 12 de noviembre, 133 aniversario de la victoria de Canchas Blancas, protagonizado por un dignísimo equipo, el coronel héroe de Tarija, Lino Morales, héroe de Bolivia, y ha declarado oficialmente. ¿Por qué se lo persiguió a Lino Morales? ¿Por qué? ¿Por qué a los 8 comandantes de compañía de los colorados de Bolivia, porque izaron la bandera durante el combate, que era la Guardia de Honor de Hilarión Daza, se ordenó que se los fusile en Potosí? Excombatientes victoriosos de semejante batalla heroica de los colorados de Bolivia, y se los fusila. ¿Por qué se lo asesina al abogado defensor de Hilarión Daza, al doctor Felipe Piña, como ha mencionado el doctor? ¿No? Esa secuencia no está escrita. Son omisiones gravísimas. ¿No? Son omisiones demasiado graves. Y ese es el mérito de Suetis. Ese es el mérito de Suetis, de la Sociedad de Etnografía e Historia
que tiene su personalidad jurídica, habrá conseguido, por supuesto, en validez de toda Bolivia. Hace 10 años aquí en Tarija lo ha tenido. Y el presidente es el distinguidísimo doctor Mario Bazagán de Suetis. De los 12 historiadores que han participado en los conversatorios, más 2 historiadores que han intervenido en el intercambio de ideas argentinos, 12 de los 14 han coincidido que Canchas Blancas ha existido. 2 han discrepado, tendrán sus motivos, pero esa discrepancia demuestra que el conversatorio ha sido democrático, que no ha dicho solo vamos a invitar a los que están de acuerdo, se invita a todos, y entre todos no nos conocíamos. Yo no conocía a ningún otro de los del conversatorio. Se me invitó porque soy docente de toda mi vida universitario, ¿no? Por esos motivos. Y antes de que me olvide, estoy aquí también en representación de la familia Ayoroa para agradecer a la gobernación, ¿no? Porque ha sacado hoy día un decreto nombrándolos, además del coronel Lino Morales, que tiene méritos de sobra, pero de sobra, para ser héroe de Tarija y de Bolivia, nombrándolos también héroes de Tarija, por decreto, igual que al coronel Morales, al coronel Ezequiel Apodaca, que tiene un diario valiosísimo, notariado, fuente primordial para escribir la historia de Canchas Blancas, y al coronel Juan Bautista Ayoroa. Yo soy Cardona Ayoroa, represento a la familia Ayoroa en ese aspecto. ¿Ya? Yo soy Cardona Ayoroa Zentero. Tengo el honor bueno, la vida es así, ¿no? Uno tiene de pronto algún familiar héroe que causa pues orgullo, ¿no? Entonces yo agradezco a la gobernación. El coronel Juan Bautista Ayoroa, ¿no?, se sumó al batallón del coronel Lino Morales. El coronel Lino Morales era el más antiguo, militarmente hablando, le correspondía el mando, ¿no? Él estaba al mando del batallón Ayacucho y Juan Bautista Ayoroa al mando del batallón Chorolque. Se sumaron, inmediatamente entre los militares se conoce quién es el más antiguo. El más antiguo, Lino Morales, el comando, pues. Y comandó Lino Morales, segundo comandante, el coronel Juan Bautista Ayoroa, ¿no? Y una cosa más que quiero mencionar, y no quiero dejar de mencionar, porque hace a la tradición familiar. El parte de guerra que hizo el coronel Lino Morales, parte de guerra de Canchas Blancas, dando parte de la victoria contra los invasores chilenos en Potosí, ¿no?, se le dio al segundo comandante, a Juan Bautista Ayoroa, para que se lo lleve y se lo entregue en su mano al general Narciso Campero, comandante de la división, y se lo llevó juntamente con precisamente Ezequiel Apodaca y otro capitán Antero, que también participó en Canchas Blancas. Eso es parte de la tradición oral de la familia, aparte que consta en el diario, ¿no? Pero se lo pretende negar porque el comandante de la división ha hecho desaparecer esa parte. ¿Pero por qué ha hecho desaparecer esa parte? Porque su superior inmediato, el capitán general de Bolivia, el general Ilayón Daza, le ordenó que se tome Calama con la 5ª división, la división mejor armada de Bolivia. Y él se negó a las 12, 14, 16 órdenes que constan por escrito a obedecer, aduciendo que le faltaba logística. Pero la victoria de Canchas Blancas desmentía, pues. Como si faltaba la logística, los héroes de Canchas Blancas van a vencer. Contradecía a la negativa que le había dado al
capitán general, el comandante de la quinta división de Bolivia. Y por eso dijo, no, pues esto va contra lo que yo he dicho, que no se puede vencer ni luchar porque faltan recursos, ¿no? Ese es el escenario, distinguidos asistentes y queridos jóvenes, ¿no? No me voy a extender más, pero les invito, se está editando, gracias a Dios, realmente al Banco Central, ¿no? Este libro, ¿no? De los 12 conversatorios, es un éxito historiográfico, ¿no? De Bolivia. Yo le decía al doctor Hugo Suárez, Tarija es conocida internacionalmente por producir vino de altura. Después de que se edite este libro, va a ser conocida también por producir historia de altura, ¿no? Vamos a mostrar la verdad, porque nosotros ya los protagonistas ya no estamos entre nosotros, ya todos han fallecido, pero nosotros estamos y podemos decir cómo han sido las cosas documentadamente por lo que nos han dicho nuestros antepasados, ¿no? ¿Quién me puede contar a mí la historia de mi familia? ¿No? Entonces, listo, ya tengo una advertencia de que me he extendido y le agradezco, pero uno se emociona porque ustedes saben y se dan cuenta ya la trascendencia del tema. Les agradezco de todo corazón su atención, ¿no? Esto ha sido por defender principios, el amor a la verdad. Conocer la verdad de la historia es un derecho humano. Este concepto de conocer la verdad de la historia como derecho humano es una iniciativa del doctor Hugo Suárez